Por ejemplo, no sé, hay personas que tienen una compulsividad a estar mandando mensajes, a estar revisando redes sociales. Ajá. Puede ser por una especie de miedo, para minorar miedos. Sabemos que de antemano la compulsividad y la obsesividad van de la mano con trastornos de ansiedad. La ansiedad juega un papel fundamental. Y hay muchas personas, por ejemplo, que también lo hacen por ansiedad, así como aquí lo dice Caro. Entonces estas personas de alguna manera compulsivas, ¿sí? Pueden hacerlo, pueden reaccionar por miedo. El miedo, ¿qué es el miedo? Es ansiedad. La ansiedad, ¿qué es? Miedo al futuro. Miedo a lo que pueda pasar. Entonces esa persona, para minorar ese miedo, inconscientemente puede caer en la compulsividad de ciertos comportamientos como fumar, como beber, como comer en exceso, como etcétera, ¿no? En el caso del alcohólico, por ejemplo, que deja pasar 4 meses, deja pasar 3 meses y vuelve a caer en su fase de compulsividad a beber, ¿no? Y esto para él o para ella, porque también se da en casos de mujeres, es sumamente destructivo. Es un tema destructivo porque le va generando esa destrucción y esto lo destruye, lo carcome poco a poco. Es un tema que le va generando mucho dolor en su entorno, familia, trabajo, pareja, hijos, y que si no lo logra de alguna manera controlar, si no logra de alguna manera manejar esas emociones compulsivas, lo puede llevar a tener meses, ¿no? A tener meses de borrachera que no se puede parar tan fácil, ¿no? Pero aquí la pregunta es, ¿de dónde viene tu ansiedad? Vamos a reconocerlo. A todos me gustaría eh, que esto les sirviera de alguna manera para que pudieran ustedes darse cuenta específicamente de las cosas que son para cada persona obsesivas, ¿no? Por ejemplo, aquí observamos a personas que tienen una compulsividad a fumar. ¿Por qué el tema de estar fumando constantemente? Están fumando a cada rato, ¿no? Traen el cigarro pegado en la boca y están fume y fume y fume. Aquí mi pregunta sería, por ejemplo, ¿qué vacío quieres tú llenar con tabaco, ¿no? Los que son compulsivos a comer, ¿no? También podría preguntarles, ¿qué tipo de vacío emocional quieres llenar? Depende de qué tipo de situación se esté generando, es donde nos damos cuenta específicamente de esto, ¿no? Gina M me dice, yo creo que es apego. Yo creo que es apego. Bueno, pues sí, el apego, claro, pero el apego más bien se trata de algo que la persona genera como parte de una costumbre. Si es una costumbre, pero realmente es importante diferenciar entre un apego, entre una compulsividad y entre una obsesividad. ¿Por qué? Porque ya cuando hablamos del tema de obsesividad, eh, compulsividad, estamos hablando de algo verdaderamente ya que tiene que ver con la parte de la enfermedad, ¿no? De ese tema de que la persona se puede sentir enferma, que la persona ya puede tener un trastorno de ansiedad que es previo, ¿no? Hay que revisarlo. La ansiedad, como decíamos, a final de cuentas es un miedo. ¿Qué tipo de miedo puede guardar de alguna manera la persona o las personas? ¿Qué tipo de situación que le puede generar miedo, ¿no? Aquí hablamos de algo muy interesante, ¿no? Por ejemplo, las culpas alimentan los miedos. ¿A qué me refiero con las culpas? Bueno, pues puede ser la culpa, por ejemplo, porque, no sé, digamos una cosa, la persona que quiere bajar de peso, que quiere sentirse más delgada, que quiere estar más esbelta, etcétera, pero que en lugar de eso está comiendo en demasía, que está comiendo muchísimo, ¿no? Y entonces la persona tiene miedo a engordar, tiene miedo a subir mucho de peso, pero su miedo está de alguna manera respaldado por la culpa que esta misma siente al comer y al no cuidarse lo suficiente, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de un círculo vicioso que va de la mano con una parte de miedo, pero claro, alimentada por la culpa, ¿no? Por ejemplo, no sé, a lo mejor el alcohólico dentro de su círculo vicioso que tiende a estar tomando, tomando, o el drogadicto que te están tomando, que además los drogadictos pueden experimentar muchísima ansiedad por las sustancias que están ingiriendo, son personas que de alguna manera, pues ahí nos damos cuenta que esas personas pueden generar muchísimo miedo por la conducta que tiene
de culpa, ¿no? Porque después viene una cruda moral, viene una culpa de decir, chispa, ¿por qué lo hice? Si sabía que no tenía que hacerlo, sabía que, ¿no? Y experimenta muchísima culpa. Ajá. Claro está porque pues también aquí se reordenan muchísimas cosas en la mente, en el cerebro, se reordenan muchísimas cosas y y bueno, pues qué les puedo decir? Esa persona experimenta muchísimo más miedo porque la culpa, efectivamente, es más grande. Entre más grande sea la culpa, el miedo se va a alimentar mucho más. Entonces eso va a generar en su momento más ansiedad. Y la ansiedad va a hacer que de alguna manera la persona va a querer resarcirla o va a querer aminorarla con comportamientos que son repetitivos, ¿sí? Son comportamientos que son repetitivos, como decíamos, obsesivo-compulsivos. Por ejemplo, también puede haber personas que, hablando de la obsesividad compulsiva, pueden ser compulsivas a lavarse las manos, ¿no? O a querer sanitizarlo todo. Y aquí podemos observar que esa persona inconscientemente tuvo traumas, no sé, en algún momento de su vida, en especial en la infancia, creo que es donde más surgen este tipo de traumas. Traumas, por ejemplo, a muertes de mascotas, traumas, por ejemplo, a, no sé, algo que tenga que ver con suciedad, tomar suciedad, agarrar suciedad, o traumas de consultas médicas que fueron muy desagradables, por ejemplo. Ese tipo de traumas van a generar en la persona que tiene esta obsesividad a limpiar, a sanitizar todo, a lavarse las manos, precisamente por eso, porque sintió que hubo algo ahí que le generó esta obsesividad o esta compulsividad y va a querer estar repitiéndolo constantemente para minorar la ansiedad que resulta del trauma que tiene o del miedo que tiene y que viene precedido o alimentado por la culpa. ¿Nos damos cuenta? Regresando al tema, al ejemplo que decíamos de la persona que tiene la obsesividad por comer, observamos que esta persona que tiene obsesividad por la comida, ¿sí? Nos damos cuenta que esta persona tiene esa, esa compulsividad porque de alguna manera ya pudo haberse abandonado. O sea, esta persona ya le pudo haber generado, no sé, digamos, quiere comenzar el lunes la dieta, pero resulta que el domingo se portó re mal. Y entonces esa culpa de alguna manera le lleva o le puede llevar a una rendición. La rendición puede ser algo así como, pues ya para qué la hago, digo, ve cuánto he aumentado, o sea, la verdad es que no hay bajadas reales, o sea, no estoy bajando realmente, no estoy viendo ningún resultado, etcétera, etcétera. Esa persona ya de alguna manera se rindió, su culpa fue más grande, su miedo lo hizo a un lado y puso algo que de alguna manera lo tapara y ese algo que de alguna manera lo tapara se llama cinismo. ¿Qué es el cinismo? Cuando la persona ya cínicamente hace las cosas y ya no se inmuta, ya no le importa si está haciendo bien o si está haciendo mal o qué está pasando, me explico. Esa persona definitivamente genera ya un cierto em, grado de indolencia ante la situación y ese tipo de personas, por ejemplo, cuando vienen a la terapia o cuando vienen a un proceso terapéutico, son más difíciles de sanar porque ya están en un cinismo, en un bloqueo de las emociones bastante grandes o bastante fuertes, ¿no? El disfraz del cinismo no es un disfraz o una máscara que se pueda quitar con facilidad. Es algo que verdaderamente toma muchísimo tiempo. O sea, es algo que verdaderamente es muy complicado.